Comencemos entonces, ¿parece? ¿Me están escuchando bien en las casas? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, ya. Entonces, bueno, comencemos y recordemos que la última clase alcanzamos a ver integral de línea, integral de trabajo sobre una curva. Lo importante es que la curva tenía que ser regular y simple. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacer una pequeña generalización a curvas que son en realidad uniones finitas de estas curvas, de esas dos integrales. Y para hacerlo es muy simple. Entonces, generalización de las integrales de línea y de trabajo sobre una curva gamma que ahora va a ser unión de curvas regulares y simples. Por ejemplo, el borde de un rectángulo. Si uno mira, el borde de un rectángulo no es una curva regular y simple. ¿De acuerdo? Es simple, por supuesto, pero no es regular. ¿Por qué razón? Porque tiene esta esquina donde pierde regularidad. Sin embargo, la podemos escribir como ¿qué cosa? Como la unión de estas curvas. Gamma 2, gamma 3, gamma 4. Entonces, por ejemplo, gamma igual gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3, unión gamma 4, que serían estas curvas que están aquí y que las vamos a recorrer en este sitio. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo de una curva que por sí misma, ella no es regular simple, sino que es unión de cosas que son regulares. ¿De acuerdo? Entonces, en general, si gamma es unión finita, digamos, gamma es la unión de curvas I igual 1 acá, con cada gamma I regular y simple. Entonces diremos que gamma es regular y simple por pedazos. Cada uno de los pedazos son simples por pedazos. Cada uno de los pedazos es una de las gamma I. Pedazos. Esa es la nomenclatura o el vocabulario que vamos a usar. Vamos a decir que esta unión de curvas es regular y simple por pedazos. ¿De acuerdo? Entonces, si gamma, digamos esto, gamma regular y definimos la integral de línea de un campo escalar f de S. Entonces, por definición, va a ser simplemente la suma de igual 1 acá de las integrales sobre los pedazos gamma. ¿De acuerdo? Y ese ejemplo de ese es el elemento de arco, o el longitud de arco asociado a la curva gamma. ¿De acuerdo? Y análogamente vamos a definir la integral de trabajo de un campo F punto dr. Entonces, por definición,
definición también va a ser simplemente la suma, desde digo al 1 acá, de las integrales sobre los gamma i de f punto de RI. Pero aquí va a haber una pequeña condición para que esta definición sea correcta y que no induzca a contradicciones y cosas raras. Es necesario, puesto que la integral de trabajo, cuando uno cambia la orientación de cada una de las curvas que están ahí, cambia de signo, hay que ponerse de acuerdo bien en qué orientaciones que hay acá gamma i. Entonces, ¿dónde en esta última integral, la integral de trabajo, la orientación de cada gamma i debe ser compatible con una orientación global de la curva completa, de gamma. Esto es, los puntos, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, que el punto inicial de cada gamma i sea el final de gamma i menos 1, ¿no es cierto? Y esa es una forma de orientar gamma i, y el final de gamma i sea inicial de gamma i más 1. ¿De acuerdo? O, bueno, por supuesto, podemos hacerlo al revés, ¿de acuerdo? O viceversa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería este dibujo? El dibujo es muy simple. ¿Cómo orientamos cada uno de los gamma i? Entonces, si tenemos aquí gamma 1, este es gamma 2, este es 1, 2, 3, etc. Gamma n, acá, la última de ellas, ¿no es cierto? Entonces, gamma 1, si lo orientamos de esta forma, gamma 2 tiene que ser consecuente con esa orientación y tiene que seguir esta orientación. La orientación de que comienza en el final de la anterior y termina en el inicio de la que sigue. Bueno, también puede ser todo lo inverso, ¿de acuerdo? O viceversa. Entonces, este dibujo o viceversa, donde uno orienta hacia acá, todo hacia acá, y que es justo la orientación inversa de la anterior. Acá, en las casas, les queda clara la forma de orientar una curva regular y simple por pedazos. Ustedes me dicen. Preguntas. Sí, profe, todo claro. ¿Está claro? ¿Ah? Sí, no es complicado. Bueno, entonces vamos a introducir una última notación. Y es que si tiene una curva gamma, notación, si gamma es regular simple por pedazos, puede ser un solo pedazo, recuerdo. Gamma menos denota la misma curva, la misma gamma, pero orientada
en sentido inverso. ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, cuando tenemos una curva gamma orientada de una cierta forma, por gamma menos vamos a entender la misma curva, pero orientada en el sentido inverso. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, ya sabemos que la integral de línea de un campo no cambia cuando uno cambia la orientación. Pero la integral, ¿qué le pasa a la integral de abajo de un campo vectorial? Esta, cuando uno pasa a gamma menos, cambia de sitio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una es menos el valor de la otra. ¿Está claro? Bueno, entonces para ir terminando con este, entre comillas, repaso de curvas, que en realidad no ha sido un repaso, sino que creo que hemos visto la materia casi íntegramente en forma exhaustiva, que debió ser vista en otros cursos, ¿no? Porque no ha sido un repaso, sino que ha sido pasar la materia por primera vez, ¿no? ¿Qué dicen ustedes en las casas? Porque aquí en la sala parece que están todos de acuerdo. En las casas, ¿qué dicen? Sí, yo nunca había visto esto antes. Claro. Esto parece que es primera vez. Bueno, ahí hay un fallo en la programación, en la estructura de los cursos, o por lo menos en la implementación, como se ha enseñado la materia, ¿ya? Pero bueno, para terminar, vamos a ver una caracterización que ya se nos ha aparecido un poco en varias clases anteriores de los campos conservativos. Los campos conservativos, a ver, recordemos, ¿qué significa que un campo F mayúscula, vector, campo vectorial, sea conservativo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición? Que se genera desde la gradiente de un potencial. Muy bien. Se genera como el gradiente de un potencial. Y una de las cosas que vimos la clase pasada, en un ejemplo, y que después lo generalizamos al caso de una curva cerrada cualquiera, es que la integral de estos campos conservativos, integral de trabajo, sobre una curva cerrada, ¿cuánto vale? C. ¿De acuerdo? Bueno, ese resultado preliminar o parcial que vimos se extiende bastante. Y la verdad es que uno puede caracterizar a los campos conservativos, son invariantes de 3 o 4 formas distintas. Bueno, y esas 3 o 4 formas distintas las vamos a enunciar en un teorema que le vamos a llamar caracterización de campos conservativos. O sea, esto es caracterización, significa que son condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea conservativo. ¿Está claro? Entonces, nos vamos a dar, el primer elemento es una región omega, un conjunto de Rn, n va a ser 2 o 3. Una región, bueno, aquí hay un par de hipótesis matemáticas que en ingeniería no importan tanto, pero como estamos aquí en un curso más bien de matemáticas, las vamos a notar. Y estas condiciones son, primero, que la región tiene que ser un abierto, que es una condición que ustedes aprendieron bien en los elementos de topología que han recibido a lo largo del plan común. Entonces, una región abierta, pero lo más importante es que tiene que ser conexa. A lo mejor eso no lo han visto nunca, pero intuitivamente que una región sea conexa, bueno, es lo siguiente. Los subconjuntos de Rn
Bueno, uno lo puede mirar siempre como si fuera una especie de archipiélago, un número finito de islas o un número infinito. ¿De acuerdo? Y uno diga que esas islas son conexas entre ellas. Esa es la idea. La isla no está conectada con el resto de la isla. ¿De acuerdo? Entonces, que un conjunto, una región omega, sea conexa, significa que tiene una sola isla. Con una sola isla. Y todos los puntos de la isla están conectados entre sí a través de caminos dentro de omega. O sea, ustedes toman dos puntos de omega y siempre se puede construir un camino continuo, la idea, ¿cierto?, que va de un punto a otro. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el camino, la trayectoria, ¿cierto?, completamente contenida dentro de omega. ¿Está claro? Bien. Entonces, abierta y conexa, y sea eje, entonces nos vamos a dar un campo definido en esta región, a valores en Rn, o sea, campo vectorial, un campo vectorial que vamos a suponer continuo, al menos continuo, o sea, de clase C. ¿De acuerdo? Bueno, lo que es interesante es que las siguientes tres condiciones entonces son equivalentes. Entonces, son equivalentes. Bueno, lo primero es que el campo F sea conservativo. Es decir, existe una función phi, que es el potencial, una función de clase C1 de omega, entonces esto es lo que se denomina potencial, tal que el campo F es igual a menos gradiente de phi. ¿De acuerdo? O igual a gradiente phi, que ustedes quieran. El signo menos lo pueden absorber dentro del phi o fuera. Ahora, esta identidad es cierta para todo punto R, para todo R en omega. O sea, esto es lo que podríamos decir, F es menos gradiente phi en omega. ¿Ya? O sea, el campo F es conservativo. ¿Está claro? Bueno, eso es equivalente con lo que conversábamos antes de enunciar esta teoría. Es decir, es equivalente con que para toda gamma, curva contenida en omega, curva regular y simple, y aquí lo interesante es que puede ser simple exclusivamente por pedazos, o sea, ser unión finita de curvas regulares y simples, que por supuesto están orientadas de manera que esta sea compatible con una orientación global de la curva gamma. ¿Está claro? Entonces, para toda curva regular y simple por pedazos, y aquí la hipótesis importante, cerrada, ¿cierto? Se tiene que la integral sobre la curva, y ahí lo ponemos un circuito. ¿Por qué razón pongo el círculo? Porque la curva gamma, como es, cerrada. Entonces, esto de F, integral de trabajo, ¿cuánto creen ustedes que valdrá? 6. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, de hecho, la implicación implica 2i, ya la tenemos hecha, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Cómo se demostraba eso? Si la función es un gradiente, entonces esta integral es la integral de qué cosa? De f a lo largo de la curva, punto r' de t, ¿cierto? Esa
es la integral de gradiente de phi a lo largo de R, ¿no es cierto?, de t, punto R' de t. Y eso es una diferencial exacta, ¿de acuerdo? Diferencial exacta, d de t, de phi en R de t. Por lo tanto, ¿cuánto vale la integral de trabajo sobre una curva cerrada o sobre una curva cualquiera, en realidad? Es phi en R del punto inicial, del punto final, menos phi de R en el punto inicial. ¿De acuerdo? Ahora, si esos dos puntos son iguales, ¿cuánto vale la integral de trabajo? 0. ¿Está claro? Bueno, ahora, lo interesante es que esto también es cierto en sentido inverso. Es decir, si esto ocurre para cualquier curva cerrada, entonces existe un potencial. Pero esto también es equivalente por decir que para todo par de curvas, gamma 1, gamma 2, en omega, curvas regulares y simples, y aquí por pedazo, de nuevo, ahora no cerradas, pero que tienen un mismo punto inicial, parten del mismo punto y un mismo punto final, se tiene que cosa, que las integrales del trabajo valen lo mismo, por una curva o por la otra. ¿De acuerdo? Profe, ¿sabe Sí. qué? La verdad no se ve muy bien la pizarra, así online. Se ve como pixeleada, no se alcanza como a leer bien lo que escribe o a distinguir las palabras. Quizás con un zoom o más lejos, no sé. ¿Sabe? Lo que pasa es que pues, hay perturbación de internet. Eso es lo que me dijeron. Profe, creo que si escribe más alto, se ve mejor. O sea, más grande. Como ahí la última línea no se ve casi nada. Pero si le escribe más grande, sí. Ya. Voy a escribir un poco. A ver. Primero vamos a... voy a agrandar un poco esto. ¿Se ve un poco mejor ahí o no? Sí, profe, sí, un poco mejor. Pero igual está un poco chico. ¿Y ahí? ¿Qué me Sí, dicen ahí ahí? se ve mejor, profe. Ya. Dejémoslo ahí un Gracias. ratito y ustedes me dicen, ¿no? Quizás podría ser que alguna persona que esté presencial como que vaya sacando fotos de la pizarra o algo así. Eh, yo creo que estamos grabando en todo caso, ¿ah? ¿O no? Sí, pero es como por la gente que no alcanza a leer muy bien, ¿Ya? como para, me imagino que en una foto quizás se ve más claro lo que está escrito. A ver, todavía voy a acercar más la cámara, ¿les parece? No, mucho. ¿Cómo estamos ahí? Ahí se ve mejor. ¿Qué les parece ahí? ¿Ah? ¿Está Y ahí se ve mejor? mejor. Ya. Bueno, entonces, el campo conservativo se hizo la integral sobre curvas cerradas en nula, y si tomamos dos, también es equivalente a decir que si uno toma dos curvas, gamma 1 y gamma 2, que tienen un mismo punto inicial y un mismo punto final, entonces las integrales de trabajo coinciden. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, si
Este fue el punto inicial. Y este es el punto final. Y ustedes tienen una curva gamma 1 que hace esto, ¿no es cierto? Recorrida en este sentido. Este es el final. Tiene una curva gamma 2. Entonces, este es gamma 1 y este es gamma 2. ¿Ya? Entonces, las integrales coinciden. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, la demostración de esto no la vamos a hacer en detalle, sino que simplemente decir que lo que uno normalmente prueba es la siguiente seguidilla de implicación. O sea que I implica 2I. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Porque I significa que F es un gradiente. Y entonces la integral sobre las curvas cerradas vale 0, porque llegamos a una diferencial exacta. Después, si sobre curvas cerradas la integral vale 0, eso implica 3i. Y por último, lo que uno prueba es que 3i implica i, y ese es el punto, entre comillas, un poquito más delicado. ¿De acuerdo? Hay que suponer que la integral sobre una curva depende única y exclusivamente del punto inicial y del punto final, y a partir de ella, de ese resultado, de esa hipótesis, probar de que existe un potencial. Hay que construirlo explícitamente. Bueno, esa es la parte que no vamos a hacer, porque creo que es un poco más para matemáticos y no para ingenieros. Lo que sí podemos usar esto en todo momento. ¿De acuerdo? Esto es un resultado bien aceptado dentro de la matemática, bien conocido, y todos los ingenieros lo utilizan para saber cuándo un potencial, o sea, perdón, un campo es conservativo. Y la idea es demostrar que la integral sobre una curva depende única y exclusivamente del punto final de la curva y el punto inicial. No depende de la curva en sí. ¿Está claro? Bien. Bueno, y terminemos con una nota. Si F es conservativo, ¿qué podemos decir de su rotacional? ¿Cuánto vale? ¿Rotacional de F vale 0. ¿Por qué razón? Porque si F es un gradiente, el rotacional de F entonces es el rotacional de un gradiente. Y el rotacional de un gradiente, ¿cuánto vale? 0. ¿Está claro? Así es simple. Es más bien una relación de operadores diferenciales que de campos. ¿Está claro? Rotacional de un gradiente siempre es 0, cualquiera sea el campo. Ahora, el resultado inverso también es cierto. Inversamente, también es cierto, pero lo probaremos más adelante. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que lo probaremos más adelante? ¿Qué significa que el inverso también sea cierto? Significa que si el rotacional de F es 0, entonces el campo es conservativo. Proviene de un gradiente. O sea, uno podría agregar en realidad en este teorema una condición 4 que dice rotacional de F igual 0. Eso también es equivalente con decir que F es un gradiente. Pero la demostración inversa de si el rotacional es 0, entonces es un gradiente, la vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, por el momento, no lo pueden usar, digamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo pueden saber, pero no lo usen, sino que traten de usar una otra condición. ¿Ya? Para detectar si un campo es o no
Bueno, entonces creo que por ahora podemos dejar hasta aquí el estudio de las curvas y pasar a superficies. Entonces, vamos a ver el siguiente capítulo, capítulo 2. Que son superficies. Bueno, aquí vamos a estudiar principalmente lo que vamos a llamar parametrizadas, o sea, para las cuales existe una parametrización matemática que las permite escribir, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los dos teoremas más importantes de esta parte de la materia, que son los teoremas de Gauss, o también se llama el teorema de divergencia, ¿de acuerdo? Y el teorema de Stokes, que en francés se pronuncia Stokes y en inglés es Stock, ¿de acuerdo? El teorema de Stokes. ¿Ya? Bueno, entonces, comencemos con una breve conversación sobre las superficies. Entonces, lo primero que podríamos decir es que la superficie es algo más general que una curva, o es algo más complejo que una curva. Ustedes tienen la curva como que vive en dimensión 1, aunque esté en R3, ¿de acuerdo? Como una línea, ¿no es cierto? En cambio, la superficie es algo que vive en dimensión 2, aunque esté en R3, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que decir es que en realidad toda superficie siempre está en el espacio, ¿de acuerdo? Y es sentido hablar de superficie plana, porque eso tiene valor. Es un caso particular, por supuesto, pero tiene mucho valor, ¿de acuerdo? Interesantes son las superficies que viven en R3. Y esa es una diferencia con respecto a las curvas. Como sabemos, pueden vivir en un plano o pueden vivir en R3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Una clase de curva o una forma de generar superficies consiste en tomar una región plana, ¿de acuerdo? Piensen ustedes en una hoja de papel, o podemos pensar en un pañuelo, por decir algo, ¿no? O pueden pensar en una sábana, que es una cosa un poco más grande, o pueden pensar en una alfombra, ¿no? Pero rápidamente lo primero que hay que hacer es idealizar esta hoja de papel, esta sábana, o este pañuelo, o esta alfombra, ¿de acuerdo? Y suponer que tiene espesor nulo. Igual como hacíamos con la curva, que suponemos que es una línea y que no es un alambre exactamente. ¿De acuerdo? El alambre es como un cilindro pequeñito, de poco espesor, pero no sé. La idealización de ese alambre es la curva. Ahora, la superficie es la idealización, ¿no es cierto?, de este pañuelo, de esta alfombra, que nosotros deformamos un poquito, ¿de acuerdo? O lo deformamos mucho, ¿de acuerdo? Y pasamos de curvas fáciles de describir matemáticamente a curvas que no es tan fácil de describir matemáticamente, ni siquiera se puede describir matemáticamente. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, uno toma estas superficies planas y las deforma un poco, ¿de acuerdo? Si uno las deforma un poquito, obtiene una superficie que no nos va a costar demasiado parametrizar, encontrar una descripción matemática, ¿verdad? ¿Ya? Pero si uno toma la hoja de papel y la arruga y le hace unas descripciones muy grandes, plasta y qué sé yo, la da vuelta y ahí hace todos los cambalaches que ustedes se pueden imaginar con la doble hoja de papel,
al final obtienen evidentemente qué cosa. Una superficie. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora no va a ser fácil, evidentemente, qué cosa hacer. Describir matemáticamente o encontrarle una parametrización, que es la descripción matemática de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos diciendo que una superficie es un conjunto o un subconjunto digamos S de R3. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Pero cuya forma es un pañuelo o una hoja de papel o una alfombra deformada imaginativamente. Ahora, estas no son todas superficies, hay otras que son más extrañas todavía. ¿Ya? Deformada imaginativamente. ¿Ya? Ahora, vamos a decirlo así. No siempre es fácil describir matemáticamente esta descripción matemáticamente o describir matemáticamente es lo que se denomina parametrizar. Ya vamos a ver cómo se parametrizar una superficie. Es. ¿De acuerdo? La forma normal o lo usual para parametrizar una superficie consiste en encontrar una función que llamamos la sigma vector, que ahora en vez de estar definida, en el caso de la curva, la parametrización está definida sobre un intervalo, ¿cierto? De R. ¿De acuerdo? Ahora, las parametrizaciones de la superficie son un poco más complejas. Están definidas sobre una región de R2, o sea, ahora necesitamos dos parámetros para describir una superficie. Para describir una curva se necesita un solo parámetro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para describir una superficie se requiere dos parámetros que viven en una cierta región y una función sigma que va a esa región de R2 en R3 y que cada uno a medida que recorre la región de R2 de los parámetros encuentra la superficie. ¿De acuerdo? Esas son las superficies parametrizadas. Pero hay superficies que es muy difícil parametrizar y que se puede probar incluso que no existe esta parametrización, ¿verdad? Pero que siguen siendo superficies válidas y que nosotros vamos a estudiar. ¿De acuerdo? O sea, más que estudiar, los vamos a utilizar, ya sea como ejemplo, o algunas propiedades y alguna teorema que nos interese. ¿De acuerdo? De modo que la idea de superficie va
desde algo que es, entre comillas, relativamente simple, que son estas que se pueden parametrizar, corresponden a estas deformaciones relativamente simples y pequeñas de una hoja de papel o de una alfombra o de un pañuelo. ¿De acuerdo? Hasta cosas mucho más complejas que consiste en cierto arrugar, ¿no es cierto? Y destruir un poquito, no, sin romperlo, pero deformarlo tanto que al final uno ni siquiera reconoce el pañuelo original del cual partió. ¿Está claro? ¿Ya? Esas empiezan a ser ya mucho más. ¿Está claro? Bueno, entonces, matemáticamente, describir matemáticas o parametrizado en superficies. Entonces, vamos a decir simplemente que para esto, o sea, para parametrizar, se requiere dos parámetros, se requieren dos parámetros. Digamos, U, B, ¿de acuerdo? Digamos, U, B, perteneciente a una cierta región de R2, con un subconjunto de R2. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, quizás el más simple de todos. Entonces, ejemplo. Deformación, la voy a llamar simple o fácil de una hoja de papel. Entonces vamos a hacer el dibujo de esa superficie, que es tomar una hoja de papel y deformarla un poquito. O sea, aquí no nos vamos a volver locos, empezar a arrugar la hoja en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos enojados con medio mundo. ¿Ah? Lo que tomamos la hoja de papel y lo único que hacemos es deformarla un poquito a dividir en R3, en vez de dividir en R. Ahí tenemos una superficie. ¿Ya? Si quieren podemos colocar hasta lo que Z y ¿está claro? De formar una lista de papel poca. Estamos tranquilos, no estamos en realidad no nada, y empezar a hacer prisa, ¿no es cierto?, la pobre hoja. Bueno, ese es el ejemplo más simple que se les puedo morir. O sea, esta es la alfombra de Aladino. ¿Se acuerdan ustedes de Aladino? Bueno, él viajaba en alfombras que estaban como deformadas, ¿verdad? Poquito, ¿ya? ¿Está claro? Bueno, un segundo ejemplo, y que son superficies no tan fáciles de parametrizar, son superficies que son conjuntos de nivel. ¿Recuerdan lo que era un conjunto de nivel? De campos escalares de pendientes de tres variables. Por ejemplo, pensemos en la función
Entonces, por ejemplo, pensemos en una función bien fácil, primero, y después vamos a ir complicándola. Por ejemplo, piensa usted en la función f de x, y, z, igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en la superficie o el conjunto a nivel y el conjunto de nivel S sub 9, ¿cierto? Que sería todos los puntos X y Z, donde f de X, Y, Z, que sería X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, igual 9. ¿Ya? ¿Esa superficie qué es físicamente o geométricamente? Es una esfera de radio cuánto. Punto nivel, que es una esfera de radio. ¿De acuerdo? Bueno, en coordenadas cartesianas, esa esfera de radio es muy fácil de escribir matemáticamente, parametrizar. ¿De acuerdo? Pero en otras coordenadas puede ser fácil. ¿De acuerdo? ¿Ya? Coordenadas esféricas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, yo les traje un libro, que es un libro que lo subí a internet, ustedes lo pueden encontrar ahí. Eso lo subí a un curso, ¿ya? El libro de Master en Tonga, ¿ya? Se llama Cálculo Vectorial, que lo pueden bajar y revisar. Y aquí figuras muy bonitas. Bueno, luego está todo hecho por el computador. Por ejemplo, aquí ustedes tienen superficies que son, ¿cómo se llama? Conjuntos de nivel de funciones en tres variables. ¿Ya? No sé si lo están viendo bien en la casa. ¿Ahí lo ven bien o no? Más o menos. ¿Ah? Bueno, si no lo alcanzan a ver con mucha precisión, lo que pueden hacer es bajar el libro de un curso y revisan. Esto está en la página 64-65. Pero, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos más. Aquí abajo está el ejemplo de la esfera. Son los conjuntos de nivel de la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, igual, digamos, r cuadrado o alfa cuadrado. ¿Ya? Conjunto de nivel de nivel alfa cuadrado, que es una esfera de radio alfa. Y acá arriba, esas sillas de montar, ustedes ven ahí, ¿cierto? ¿Están viendo desde la casa o no? Esas sillas de montar también son curvas de nivel o conjuntos de nivel de funciones de tres variables. ¿Ya? En este caso son las funciones x cuadrado más y cuadrado y independiente de z. ¿Ya? Igual a la. Entonces, ahí tenemos un segundo ejemplo de superficies bien interesantes que son no fáciles de parametrizar usando coordenadas cartesianas. En realidad, en muchos casos, no es fácil hacerlo con un tipo de coordenadas. ¿De acuerdo? Pero son superficies bien interesantes. ¿Ya? Esas sillas de montar. Bueno, y las otras que vimos que tenían formas mucho más complicadas. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo
Vamos a... ¿Alguien tiene una hoja de papel conmigo? Lo que vamos a hacer es deformar imaginativamente, ¿no es cierto?, una hoja de papel. No la vamos a arrugar, ni mucho más simple que eso. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es doblarla de la siguiente manera. Primero, ¿me están viendo en la casa? Sí, ¿no? ¿Me ven? Sí, profe. ¿No se ve el papel? Sí, no se ve la hoja así. Sí, no se ve la hoja. ¿Me ve la hoja o no? Ah, ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos es tomamos la hoja y la doblamos hacia acá para formar un cilindro. ¿Ven un cilindro? Sí. Esa es la primera etapa. Bueno, aquí ya hay una superficie que no es muy interesante, el manto del cilindro. ¿Claro? Eso es una superficie muy fácil de parametrizar en coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Ya no es poco, pero créanme que es fácil hacerlo en coordenadas cilíndricas. Y lo que vamos a hacer a continuación es doblar este cilindro de modo que la tapa superior y la tapa inferior coinciden. Y lo que se forma en ese momento es el mismo cilindro, pero ahora cerrado, ¿no es cierto? Pero formando una especie de cámara de neumático. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Exactamente. Eso de ahí tiene un nombre dentro de la matemática aplicada, se llama un toro. Un toro. Es el toro de dimensión 3. ¿Ya? En la superficie toroidal. ¿De acuerdo? Entonces, es el tercer ejemplo. Entonces, ejemplo 3. Un toro en 3D o superficie toroidal. Yo me voy a arriesgar un poquito a hacer el dibujo. Más o menos así. ¿Ya? ¿Qué les parece ahí? Está muy bueno. ¿Ah? Eso es un toro. ¿Ya? ¿Lo están viendo desde la casa? Sí. ¿Lo ven? Ya. Eso es un toro en dimensión 3. Y que se obtiene tomando la hoja de papel, se forma primero un cilindro y después las dos tapas del cilindro se juntan. Y se obtiene una especie de neumático, o perdón, cámara de neumático, mejor dicho, infladito. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, esta superficie es bien interesante y se le puede estudiar matemáticamente muchas cosas porque es contraejemplo de muchos problemas. Primero, su parametrización hay que introducir coordenadas al todo. Se introducen unas coordenadas que se llaman las coordenadas toroidales para describir la matemática. ¿Ya? Partir, son una primera. Bueno, ejemplo 4. El ejemplo 4 le vamos a también colocar un nombre. Es lo que se llama la superficie o la cinta de Memminger. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene una cinta de Memminger? ¿Me están siguiendo en la casa?
Sí, pero aquí estamos. ¿Ven bien ahí? Hasta ahí no tengo ni un... Sí, lo veo. Una hojita de papel alargada, o sea, una banda. Esta también se le llama la banda de Möbius, ¿no? Entonces tenemos una banda, ¿saben? Sí, profe. Y ahora, esta banda, si ustedes juntan las dos puntas, ¿no es cierto? Se obtiene una cosa simple, muy simplona, que es simplemente el manto de un cilindro chato. ¿Están de acuerdo? Cortito. ¿Ya? Pero no, ahora no vamos a juntar esto con eso así, sino que esta hoja la vamos a doblar y ahí la juntamos. ¿Lo ven? A ver, repito. Cuando por este lado ustedes llegan allá, no lleguen directamente, sino que giren primero. O sea, toman esto, lo giran y ahora lo toman. ¿Ah? Y miren, giren esto. Esa superficie se llama la cinta Möbius. ¿De acuerdo? Esta es re difícil de parametrizar. Sí, se puede, pero es muy difícil de hacer. ¿Verdad? Trato de dibujarla. Ya. Claro, me gusta ponerme en problema, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿No les gusta mucho? Dígame. Claro, ya vamos a ver, tiene aplicaciones muy interesantes. ¿Ya? Superficie de Möbius. Bueno, la que no me atrevo a hacer mucho es lo que se llama la botella de Klein. ¿Ya? La botella de Klein es, usted toma una botella que tiene un cogollo largo, ¿de acuerdo? Entonces toman el cogollo, lo dan vuelta y lo meten por la parte superior. Quizás eso lo pueden buscar ustedes en internet porque el dibujo ahí sí que yo estaría súper mal, ¿ya? Va a ser. Entonces toman el cogollo, lo dan vuelta y lo introducen por la parte superior de la botella. ¿Ya? Y ahí uno tiene una superficie que una propiedad que tiene es que no tiene exterior. O sea, uno nunca llega al interior de la botella. Bueno, esta cinta Möbius tiene una sola cara. O sea, si ustedes empiezan a recorrer, a caminar por el borde de la cinta Möbius, dan toda la vuelta completa y nunca ya han recorrido toda la cinta. Porque cuando uno tiene una banda que es solo ¿cómo se llama? El manto de un cilindro, si ustedes recorren toda la vuelta, no pasan nunca por dentro. O sea, recorren, entre comillas, la mitad de la banda. ¿Está claro? Pero la cinta de Möbius, cuando ustedes empiezan a caminar por encima de ella, recorren las dos caras. Digamos. O sea, hay una sola cara. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasa con la botella de Klein. La pueden buscar aquí en internet. La botella de Klein no tiene exterior. O no tiene interior. ¿Verdad? Entonces, ejemplo 5, botella de Klein. Sí, dígame. Esa propiedad como ahí que tiene estas dos... ¿Superficie? Ah, ¿Tiene un nombre esta propiedad? sí, que no oriental. Ah, o sea, no hay un vector normal continuo. El vector normal necesariamente tiene salto. ¿Ya? Bueno, ¿qué hora es? Porque quizás podríamos ir a un break. ¿Les parece?
15:36, como tenemos clase hasta las 14, hasta las 16. ¿Les parece ir a un break? ¿Preguntas, consultas antes de ir al break? Ustedes me dicen, ¿ah? ¿Están ahí? Sí, profe, no hay ninguna duda en el chat por lo menos. Ya, perfecto. O sea, ¿ustedes les gustaron estos ejemplos o no? De superficie. Sí, profe, están bacanes, puleto. La cinta de Möbius, la botella de Klein. La botella de Klein, la dificultad que tiene es que uno no puede tomar pisco en ella. Bueno, pero estos son los ejemplos raros. Ahora vamos a empezar a ver qué ejemplos. Los ejemplos interesantes que nos van a acompañar a lo largo de todo este capítulo, que son las superficies parametrizables fácilmente, digamos. ¿Ya? Sí. Déjame verlo. Exactamente. Esa es la botella de Klein, pero gráficamente. Pero yo creo que usted puede encontrar imágenes de la botella de Klein, de botellas verdaderas. Ya, a ver, ¿cuál es su nombre? Esa es la botella de Klein. Se usa matemáticamente para encontrar con ejemplos. ¿Ya? Jóvenes, ¿están viendo la botella de Klein? ¿Cuál dijo que era su nombre? Bueno. ¿Lo ven ahí o no? ¿La ven? Sí, profe. Profe, Esa es la botella de Klein. ¿Se fijan? Y el cogollo de la botella entra dentro de sí misma por el fondo y llega al fondo. ¿Ah? Se lo pongo. Claro, en Google ustedes pueden colocar botella de Klein y van a encontrar en la parte imágenes muchas botellas de Klein muy interesantes y muy bien hechas. ¿Ya? Disculpe, profe. Sí, dígame. Es que ahora que está hablando de estas cosas, yo había escuchado que estas cosas tienen que ver con topología. Sí, claro. Esto es geometría diferencial, topología, etcétera, claro. Entonces, Esta es un área de la matemática muy interesante, que es cultivada por matemáticos puros, muy brillantes, y que son ellos los que lo desarrollaron, digamos. Gente que ve en 3 dimensiones y más, y que se imagina superficies muy raras y hacen matemáticas con ellas. ¿Ah? Ahora, el que inició fue, como siempre, uno de los grandes matemáticos de toda la historia, que es Leonhard Euler. No sé si han escuchado hablar de él, ¿no? Sí. ¿Se puede explorar la superficie de una hiperesfera? Claro, porque lo que se puede hacer es parametrizarlo por pedazos. ¿No? Y a partir de esa parametrización por pedazos se puede calcular la superficie a través de una fórmula que vamos a ver en los últimos años. ¿No? Y esa va a ser nuestra primera tarea. Calcular la superficie de una, o sea, calcular el área de una superficie parametrizada. O sea, no es cualquier cosa, pero de la cual uno conoce su parametrización. ¿No?
Bueno, si tienen preguntas en el break de cualquier naturaleza, o si quieren conversar de algo, me dicen. Conversamos en un minutito. Klein fue un matemático alemán austríaco, muy famoso en realidad. Hizo muchas cosas, era periodista, pero también topólogo, como decían ustedes, geometra. Y a él se le ocurrió la idea de la botella de él. Y Möbius también matemático. La mente de los matemáticos es un poco extraña a veces. Está también ligada al arte y otros. No sé si ustedes conocen los dibujos, la pintura y los ejemplos que dio Escher, que fue la persona que descubrió los fractales. ¿No? Estas formas fractales que se dan en la naturaleza, donde hay un motivo que se comienza a repetir, pero cada vez más pequeño. Son los fractales. Claro, son figuras geométricas donde hay un patrón que se repite, pero generando una microestructura, o sea, se va achicando. Aparecen, por ejemplo, el nódulo, células. La naturaleza hay mucho tiempo. Ahora, matemáticamente se pueden generar fractales de manera algorítmica. Perfecto, digamos, que tienden a algo que es infinitamente chico. Pero que cuando tú le haces un zoom a una zona, uno ve como si lo estuviera mirando igual que al comienzo. Porque en el mismo patrón que se va repitiendo hacia adentro, cada vez más chico. ¿De acuerdo? Los copos libres, por ejemplo, son fractales. Claro, exactamente. Ahí es un ejemplo interesante de fractal. Sí, dígame. ¿Lo qué? Rayo. Puede ser, sí. Es un poco ese principio. Claro, sí. Tienes toda razón. Que se genera un zigzag. Claro, sí. Perfecto. Y ese zigzag es el mismo, pero a escalas cada vez más pequeñas. Bueno, entonces demos el ejemplo 6, ¿no es cierto? El ejemplo 6 van a ser superficies y que son las que más nos van a interesar, parametrizadas. Entonces, una superficie S, su conjunto R3, se dice parametrizable. Si existe una función sigma definida de un subconjunto R2 en la región de los parámetros, en R3, y que a cada par de parámetros V hace corresponder sigma de V, que tiene tres componentes: X de V, Y de V y Z de V. ¿De acuerdo? Entonces, existe sigma continua, tal que la superficie S
es la imagen por sigma de la región U. ¿De acuerdo? Sigma se denomina la parametrización de S. O una parametrización, porque como igual que en las curvas, no tiene por qué ser única. Es una parametrización de S. Profe, disculpe, ¿podría mover un poco la cámara a la izquierda, por favor? Ah, claro, está bien mal esto, ¿eh? Momento. ¿Cómo estamos ahí? Ahí está mejor, profe. Muchas gracias. Perfecto, disculpen, ¿ah? ¿Está claro? Bueno, geométricamente vamos a dibujar una curva parametrizada. Entonces, aquí vamos a poner U, aquí vamos a poner P, aquí tenemos la región U, conjunto de R2, aquí tenemos nuestra indicación sigma, que viene a dar a R3, y aquí, ¿se alcanza a ver? ¿No me salgo? Se salió, profe. Salí, así que la voy a borrar. Y la voy a dibujar por aquí. ¿Les parece? Ahí estamos. ¿Ya? Ahora no me salí. Entonces, esto es S, o la imagen por sigma de la región U, que vive en R3. R3 lo puedo poner aquí. Profe, se corrió la pizarra. Ah, No se ve lo de la derecha ahora. espérense. Lo voy a achicar un poquito, pero lo menos posible. ¿Les parece? Vale, gracias. ¿Ahí está bien? Ahí se ve. Gracias. Sí, profe, ahí se ve bien. Se ve bien. Entonces aquí vamos a colocar el eje Z. ¿Les parece? Ustedes me dicen, ¿están de acuerdo? ¿Ah? Si no, colocamos eje Y y eje X. ¿Ya? Bueno, el primer ejemplo de superficie parametrizable es cuando la superficie S es en realidad el grafo de una función de dos variables. Entonces, un primer ejemplo de este tipo, de esta superficie, son el grafo o los grafos de una función, digamos, f minúscula, definida sobre U subconjunto de R2 en R, ¿no es cierto? Y que toma un par XY y le hace corresponder f de XY. O sea, estamos pensando en una función escalar, ¿no es cierto? Y su grafo de una función f definida de esa forma, que suponemos continua, ¿ya? Entonces, el grafo de f es, ¿qué cosa?
grafo de F es una superficie. ¿De acuerdo? Sería los puntos X, Y, Z en R3, tales que XY está en U y Z vale F de XY. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces vamos a hacer ese dibujo. Y ese dibujo es fácil de hacer, porque es algo como esto. Entonces vamos a proyectar sobre el eje XY. Entonces, esta proyección es más o menos así. ¿Ya? Entonces, esta zona de aquí es U. ¿Ya? ¿Está bien el dibujo? Y dado un punto XY acá, esta altura eso es F de XY. Y bueno, esta es la superficie S. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la parametrización evidente de esta superficie? Obviamente, una posible parametrización es sigma de XY, ¿no es cierto? Igual X y F de XY. O sea, los puntos de grafo. ¿Está claro? O sea, los dos parámetros son X e Y, y la tercera componente es F de XY. ¿Todos de acuerdo? En las casas, preguntas, comentarios. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Ah? ¿Está claro? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces, las superficies que ahora nos van a interesar no son con sigma exclusivamente continuas. Esas no son tan interesantes. Nos vamos a asistir a una clase un poquito más restringida, pero que tiene más propiedades. Entonces, dentro de las S superficies parametrizables, nos retendremos o nos interesarán aquellas donde sigma, o sea, la parametrización, tiene propiedades de diferenciabilidad, tiene propiedades de diferenciabilidad. ¿No? Biblia. ¿Ok? ¿Está claro? El tipo de parametrizaciones o de curvas, de superficies parametrizables que nos van a interesar. Sí, usted me dice.
Claro, exactamente, para allá vamos, exactamente. Vamos a definir una superficie regular. Vamos a ver qué significa que sea regular en un punto, regular globalmente, y después orientado, que es una propiedad que en el caso de la trayectoria de la curva era muy simple. Era si uno lo recorría en un sentido o en el otro. Pero en el caso de la superficie, la orientabilidad se refiere al vector normal. ¿Ya? Entonces, pensemos cómo definir el vector normal. Entonces, ¿qué es la diferencia? Entonces, comencemos pensando que sigma es diferenciable en un punto. Un punto U0, B0 de la región de los parámetros U. ¿Ya? Entonces, voy a tener que hacer de nuevo el dibujo, pero bueno, ustedes lo tienen en sus casas ya hecho, de modo que no es necesario que lo hagan de nuevo. Yo lo hago de nuevo. Pero antes de hacer el dibujo, vamos a considerar. Entonces, consideremos, suponemos que es diferenciable en el punto 0 de 0 y consideremos las siguientes dos curvas. Sobre S, estas son curvas que están en la superficie S. ¿De acuerdo? Entonces, la primera curva que nos va a interesar es la curva que la vamos a parametrizar con el parámetro T o con U, ¿de acuerdo? Y que hace corresponder, a cada T hace corresponder sigma en U, BC. O sea, fijamos la segunda componente y hacemos variar U en un entorno con U variando en un entorno, una vecindad de U0. En particular, esta curva, cuando U vale un 0, pasa por el punto sigma de U0, BC, que es el punto donde hay diferenciabilidad de sigma. ¿De acuerdo? Entonces, a esta curva llámenla, si ustedes quieren, gamma sub U. Y la segunda curva que nos va a interesar es tomar como parámetro a B y hacerle corresponder sigma de U0, B. Con B en un entorno de BC. ¿Ya? No quiero pasar de la hora. Bueno, tendría que hacer el dibujo y si quieren lo hacemos en vuestras vacaciones. Para respetar bien. ¿Les parece? En las casas. Entonces estamos mirando estas dos curvas que gracias a la diferenciabilidad en el punto 0 de 0, en ese punto se puede hablar de los vectores tangentes a las curvas. Estas curvas están contenidas en S. ¿Están de acuerdo? Porque son todas de la forma sigma de 0, algo o U, B0. ¿De acuerdo? Son todos puntos que están en la región de los dominios, en las parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, en el punto U0 de 0, o el sigma de U0 de 0, sobre la curva, estas dos curvas tienen vectores tangentes que los definen las derivadas parciales de la parametrización con respecto de U, B. ¿De acuerdo? Y esos dos vectores son tangentes a estas curvas que están en S. Ahora, si son LI, esos dos vectores, definen un plano. Y ese plano, ¿qué propiedad tiene? ¿Sí? Tangente a S en el punto 0, pues,
¿Verdad? Bueno, como es un vector, es un plano tangente, es un vector normal. Y ese es el vector que le vamos a llamar la normal, ¿cierto? A S en el punto 0, sigma de 0. ¿Verdad? Bueno, pero todo eso lo haremos a la vuelta a la partida. Deseo entonces muy feliz. Va a ser una semana estupenda, mucho descanso, poca fiesta. Ya, y en sus casos, ¿tienen comentarios, preguntas? Ustedes me dicen, ¿ah? Que pase un excelente 18, profe. Que pase un excelente 18, profe. Bueno, yo también le estoy deseando a ustedes lo mejor para la próxima semana. Un feliz 18, un abrazo grande, descansen harto. Y bueno, nos vemos el lunes después del 18. ¿Ah? El lunes 20, me parece. ¿Ya? Sí, sí. Chao, profe, Que gracias. lo pasen muy bien. Chao, profe, que Chao, esté muy chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que lo pasen muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.